Entonces, aquí la idea no es que ustedes vean qué es lo que dicen cada una de las casillas, sino que aquí queremos mostrar cómo en la organización, cómo vamos a hacer para organizar y recolectar los datos en nuestra secuencia didáctica. Entonces, tenemos en cuenta las 4 categorías en el aprendizaje autorregulado. Entonces, tenemos los factores motivacionales, la percepción de sí mismo, factores emocionales y las estrategias de aprendizaje de los estudiantes. Para cada una de esas, entonces, están las características descritas en el documento de apuntes 3, las variables que nosotros vamos a tener en cuenta, y la parte de allá van a ser unas preguntas que nosotros diseñamos para poder saber y para poder recoger esos datos que necesitamos. ¿Dónde están esas preguntas? En el cuestionario de evaluación, en un cuestionario de aprendizaje autorregulado que nosotros diseñamos, que ya ahorita les voy a explicar. Aquí vamos a explicar solo una. Entonces, tomamos la categoría de factores motivacionales, donde están las variables motivación intrínseca, motivación instrumental, y en estas dos de aquí abajo son el diseño de las preguntas que nosotros hicimos. Esta es una de las preguntas que está relacionada con esta variable. Lo que queremos aquí enfatizar es que, ¿cómo vamos a recoger esta información? Esta información nosotros no le vamos a dar un nuevo instrumento al estudiante para que llene, sino que por medio de entrevistas informales nosotros vamos a recoger esa información. Esas entrevistas informales nosotros las tenemos en audio, entonces más adelante nosotros nos sentamos, miramos el contenido y empezamos a llenar ese cuestionario. Entonces, para cada una de esas categorías que estaban en el cuadro anterior, diseñamos unas preguntas que al final pues, vamos a nosotros a llenar con la información que tenemos en audio. Sí. Acá, entonces, nosotros vamos a precisar un objeto de estudio, o sea, ¿cuál le vamos a dar como más importancia, vamos a detallar más? Ese objeto de estudio es la comparación de logros. Esa comparación de logros está en la categoría de factores motivacionales, donde está la variable interés y disfrute por las matemáticas. ¿Por qué escogimos esa comparación de logros? Porque ese me permite comparar el conocimiento matemático que están desarrollando los estudiantes en la secuencia didáctica y compararlo con el agrado o motivación que tengan de eso. Entonces podemos hacer una comparación. ¿Por qué escogimos eso? Porque de la manera como nosotros diseñamos el diario de grupo nos permite recoger información significativa e importante para detallar más en este objeto de estudio comparación de logros. Interés de disfrute, entonces me gustan los retos matemáticos y los datos relevantes. Entonces los datos relevantes, esos los recogemos en el diario de grupo. El diario de grupo consta de 2 tablas, un matematógrafo y un cuestionario de evaluación final. Entonces en la primera tabla ellos tienen que decirnos unos momentos, los momentos que tienen en cuenta para desarrollar la tarea. Entonces hice la gráfica y tienen que describir por qué le puso ese nombre a ese momento. Entonces hice la gráfica, entonces tuve que hacer el dibujo del árbol y la sombra, o tuve que hacer el dibujo de la caja. Entonces esos momentos son los que me van a permitir, en la primera tabla están esos momentos, en la segunda tabla están esos mismos momentos, pero ya muestra ese grado de satisfacción o agrado que le dan cada uno de esos momentos que se describen en el desarrollo de las tareas. Entonces, aquí en la siguiente queremos mostrar un matematógrafo de uno de los grupos, en este caso es el del grupo 5. Estamos trabajando en grupos, no sé si se alcanza a ver bien. Entonces, hay 2 cosas. Primero, la línea horizontal es donde describen los momentos que siguieron los estudiantes para desarrollar la tarea. Entonces, en el momento 1 ellos dirán gráfica, en el momento 2 ubiqué datos, en el momento 3 hice operaciones, escogí la razón trigonométrica. Bueno, cada uno de los grupos describe su momento de acuerdo a cómo trabajó la actividad. La línea vertical lo que me está diciendo es el nivel donde 1 es el más bajo y 5 es el más alto. Si ven, hay 2 líneas acá en el grafo, una en negro y una en azul. La del negro es el nivel de satisfacción que tienen de cada uno de sus momentos. El dibujo, grafiqué.
si vemos el nivel de satisfacción de cada uno de los momentos que ellos describen es un nivel satisfaccional. Entonces, eso de pronto nos permite a nosotros decir que la motivación para particularmente esta actividad fue alta. ¿Por qué? Porque fue un nivel de satisfacción alto. Y la línea azul es el nivel de dificultad que creen que tuvieron en cada uno de esos momentos. Particularmente si ustedes se fijan en el momento 3, este de acá, el nivel de satisfacción fue 4. Eso quiere decir que fue de agrado para ellos ese punto particular de la actividad. Pero también tenemos que el nivel de dificultad fue 5, o sea que fue un nivel de dificultad. Entonces, ¿qué nosotros podemos decir de esto? Que a pesar de que ellos tuvieron dificultad para en particular desarrollar ese momento, les gustó. O sea, fue como un reto para ellos. Y pues ahí podemos hacer la comparación de logros, que fue lo que hicimos de los objetos de estudio en la diapositiva anterior. En esta, entonces, nosotros tomamos una muestra, tomamos el diario del grupo 4, grupo 3 y grupo 1. El objeto de estudio que vamos a hacer acá es la estrategia de aprendizaje del alumno. En particular tenemos la pregunta de qué contenidos cree usted que aprendió resolviendo esta tarea. Las casillas de allá nos están mostrando diferentes respuestas que estaban en ese diario de grupo. Entonces, por ejemplo, en la actividad de la cometa tenemos que la respuesta del grupo 4 es ningún contenido dio un resultado diferente, ya que nos facilitó el proceso y sin error. En este caso es una respuesta dudosa, uno, digamos, lee esa respuesta y tiene que como esforzarse más para tratar de saber qué es lo que estaban diciendo. Entonces, nosotros inicialmente creemos que ellos están ahí confundiendo los procedimientos con los contenidos. Entonces, nosotros estamos preguntando sobre contenidos y ellos ahí, la manera como lo están escribiendo pareciera ser que están hablando sobre los procedimientos. Entonces, los contenidos son los mismos y me facilita porque el proceso me hace un error. En la siguiente vez aprendimos a sacar ángulos más exactos. Respuesta G1, aprendimos a sacar todos los lados del triángulo rectángulo. Entonces ahí sale una serie de información que nos permite más adelante hacer un análisis de esos datos que recogimos. ¿Por qué es importante esto? Estos grupos los escogimos porque primero desarrollaron el diario del grupo completo y segundo las respuestas que se presentaban eran distintas, ¿sí? No eran respuestas similares. En la siguiente entonces tenemos la otra pregunta de los contenidos y hacemos el mismo análisis. Entonces cogemos las respuestas de los tres grupos y miramos a ver qué podemos interpretar de esas respuestas que están ahí. Entonces, este es el listado de las variables que incluimos en el objeto de estudio. Entonces, los que nosotros ya, digamos, tenemos un trabajo avanzado es en factores motivacionales y estrategias de aprendizaje del alumno. Factores motivacionales, eso nos permite ver en el gráfico la comparación de logros. Las estrategias de aprendizaje del alumno es el cuadro anterior que estábamos teniendo en cuenta las respuestas del cuestionario de evaluación. Entonces, esos son los propuestos, esos son los que ya tenemos mucha información y que nos va a permitir hacer el análisis de los datos y organizarlos de una mejor manera. Tenemos los propuestos, entonces, perdón, los nuevos. Hay unos nuevos que aparecen, entonces, esos están en el documento de apuntes 3. Entonces, perfección de los mismos con respecto a la matemática, factores emocionales. En este caso, tenemos poca información de estos dos, entonces por eso ponemos nuevos. Entonces la idea es mirar a partir de esos registros de audio que nosotros tenemos de las entrevistas informales, mirar a ver qué información nos sirve para poder tener en cuenta esto. Entonces, en este hemos tenido mucho trabajo, entonces están los caminos de aprendizaje, están los diarios de grupo, está el matematógrafo, entonces todos esos instrumentos me permiten hacer un análisis y organizar esos datos en estos dos objetos de estudio. Estos son nuevos, entonces estamos en el proceso de mirar a ver qué información nos sirve de lo que ya tenemos para poder desarrollar algo.
Y por último, vamos a hablar sobre finalidades. Nos pedían escoger dos, entonces escogimos estas dos. ¿Por qué? Porque tenemos suficientes instrumentos que nos permiten recoger, organizar y analizar